¿sí? Donde orienta todos los conocimientos de la programación neurolingüística. La neurolingüística está considerada dentro de una escuela de psicología, podríamos decir, dentro de la línea del cognitivismo. Y de hecho hay muchos profesionales que se dedican, o psicólogos que se dedican mayoritariamente a trabajar con los modelos de la programación neurolingüística y con la filosofía de la programación neurolingüística, porque es una escuela de modelado, que yo voy a explicar lo que es eso. Entonces, voy a explicar cómo es el coaching de la programación neurolingüística, voy a explicar qué es el coaching, voy a explicar la programación neurolingüística, para que vean cómo estas dos cosas funcionan de manera integrada. Porque hay diferentes líneas del coaching. El que más se conoce acá en Sudamérica es el coaching ontológico. Pero en realidad hay líneas que tienen, está el coaching europeo, el coaching americano, y el coaching ontológico tomó mucho protagonismo. Nosotros estábamos más dentro de lo que es la línea, en todo caso, de lo que es el coaching europeo. Pero el coaching es básicamente una filosofía, por así decirlo, de cómo abordar procesos de cambio y de transformación. No hacemos terapia, pero lo que hacemos es terapéutico. Es decir, al generar, nosotros trabajamos en el ámbito de educar, de enseñar a las personas a cómo ejercer su propio liderazgo, a partir de dónde está poniendo foco. Bueno, eso básicamente así como marco introductorio mientras esperamos un poquitito más. ¿Les parece bien? ¿Sí? La charla va a durar aproximadamente 1 hora, minutos más, minutos menos. Después va a quedar grabado. Si alguien por alguna razón se tiene que ir y bueno, le falta una parte o se cae la señal, nosotros después le enviamos el link y después lo subimos a YouTube, como para que lo tengan acceso al material. ¿Sí? ¿Se les ocurre alguna pregunta en mientras tanto? Bueno, Benicio, que ven ahí, que no sé, yo lo tengo en mi punta, en el extremo izquierdo superior, es instructor de la escuela, ¿sí? Es docente. Y bueno, hoy nos va a estar acompañando. Bien, Perla, ¿nos escuchás? No sé si te saludé. Perla. Hola Perla, bienvenida. ¿Nos estás escuchando? Hola, sí, estoy Bienvenida. escuchando, recién entro. Gracias, buen día. Buen día. Bueno, Buenas tardes. ¿de dónde sos, Perla? De Córdoba, Ah, de Córdoba ciudad. ¿sí? Ah, sí, Córdoba ciudad. Bien, bienvenida. Gracias. Tenemos a alumnos de Córdoba. El año pasado, como varias escuelas los llevamos de manera virtual y bueno, nos encontramos con esto nosotros estamos en Mar del Plata ya desde hace más de 12 años. Bien. Pero bueno, ahora estamos en todo el país. Estamos en todo el país. Así que tenemos, como le estaba contando, no sé si llegaste a escuchar, damos la formación de programación neurolingüística de manera integral, o sea, los certificados que damos son avalados por las asociaciones argentinas, o sea, yo soy miembro de una de las asociaciones y pertenezco a otra como asociado, soy uno de los que constituyen el nodo central de la Asociación de la Red Latinoamericana de Programación Neurolingüística y soy miembro de la Asociación Argentina de Programación Neurolingüística. Entonces, todos los certificados están avalados y tienen reconocimiento también internacional. Son programas que cumplen los estándares que piden las asociaciones internacionales.
Y por otro lado, también tienen un certificado de la Universidad Tecnológica Nacional, no porque estos títulos estén oficializados, en el coaching de momento comienza a haber algunos títulos, no sé, estábamos viendo el otro día con Benicio que apareció por ahí como una licenciatura, pero no sé exactamente si tiene algún decreto, ¿no? de algún ministerio. Todos estos títulos están avalados por asociaciones. De momento, creo que hay una tecnicatura en Buenos Aires, es hasta donde yo pude escuchar, donde hay una tecnicatura. Después hay algunas diplomaturas en coaching, y van a encontrar que en coaching hay cursos de 6 meses, de 10 días. Nuestro curso tiene una formación de más de 300 horas. Que lo damos para la formación en coaching, son 20 módulos en total, son 20 meses. Sí, ustedes pueden hacer un primer año y pueden tener una certificación de practitioner en programación neurolingüística, integrado con el coaching. O sea, van a tener muchas herramientas como para... El primer año básicamente es para nivel personal. ¿Sí? Básicamente nosotros lo que buscamos en el primer año es que ustedes, que las herramientas las pasen por ustedes, las exploren en ustedes y las vayan viendo cómo al utilizar estas herramientas, el impacto que tienen sobre otras personas, obviamente con las que van a estar practicando durante el curso. Recién en el segundo año, cuando cumplen el segundo año de certificación, nosotros recién ahí los avalamos como para que ustedes trabajen, por lo menos que trabajen como coach. ¿Sí? Bueno, siendo 7:10, bienvenidos. Voy a comenzar a dar la charla. Voy a compartir algunas filminas. Si después tienen algunas preguntas puntuales, las pueden ir haciendo por el chat. No sé, vos, Benicio, ¿te vas a quedar en la charla? Sí, sí, Sergio. Sí, bueno, fantástico, bienvenido. Una buena sorpresa para mí. Si me querés acompañar respondiendo alguna pregunta, mejor todavía, ¿sí? Bueno, fantástico. Bueno, mi nombre es Sergio Santillana, como está ahí. No soy el de manual, ¿sí? Pero de la editorial Santillana no soy. Y bueno, hace más de 24 años comencé a estudiar programación neurolingüística. Me formé básicamente yo estudié computación científica en la Universidad de Ciencias Exactas en Buenos Aires. Soy ingeniero, pero bueno, ya hace muchos años que me dedico al software humano. Sí, hace bastante que me dedico al software humano. Así que, y en Mar del Plata estoy desde hace 12 años. Estuve viviendo 7 años en España, donde también estuve haciendo cursos que estuvieron relacionados con esto. Además de haber estado trabajando de camarero también en España, o sea, no es que me dediqué nada más que a esto. Hice otras cosas, pero bueno, está bueno. Bien, voy a compartir pantalla. Espero que todos puedan tener acceso a unas filminas que ya tengo preparadas, como para estas cosas. Bien. Bueno, me fui muy arriba, ahora acá estoy. No sé por qué apareció. ¿Están viendo todos? Pueden habilitar sus micrófonos por un momento, ¿sí? Bien. Bien. Bueno, acá, ¿qué estamos viendo? Dos personas que, en principio, están haciendo por lo menos una sesión, ¿no? de lo que pareciera ser una terapia. Esa fue mi intención. A mí me pasó hace ya muchos años que me di cuenta que
bueno, necesitaba un apoyo. Así que bueno, en ese momento tuve la suerte de conocer a alguien que no solamente me ayudó para esa etapa en particular, sino que me dio herramientas para la vida. Por eso a la escuela le llamamos, uno de los eslogans que tenemos es herramientas para la vida. Porque una de las cosas que yo entraba ahí en ese momento a cada una de esas sesiones, que eran una vez por semana. Me acuerdo que me estaba por recibir en una universidad donde dentro de una etapa donde tenía mi realidad envuelta en llamas. Y digo, qué raro, digo, entro y en pocos momentos, digo, ya empezaba a cambiar mi estado anímico y sentía como que empezaba a tener un orden. Creo que en las constelaciones familiares dicen que el orden es uno de los valores supremos, ¿no? Porque cuando uno empieza a tener orden, uno empieza a tener claridad, cuando uno empieza a tener claridad, comienza a tener paz. Y digo, qué barro, ¿cómo hace? Digo, primero que obviamente este hombre se enfocaba en cosas, digo, me asociaba con cosas que eran metas de vida positivas, ¿no? Después entendí por qué. Esa fue una etapa donde a mí me ayudó mucho empezar a entender esto de lo que son las intervenciones en las terapias breves. Después aparece la figura de coaching. Ustedes saben que coach es una palabra que aparentemente, o sea, por lo que sé, por lo que hemos investigado, por lo que sabemos, tiene su origen en una ciudad europea que es Cox, donde se hacían los mejores carruajes. Ustedes saben que los carruajes sirven como para transportar, básicamente para transportar pasajeros. Por lo menos vamos a usar esa aplicación en la charla de hoy. Si tienen la función de llevar pasajeros de un lugar a otro. Dicen que de ahí deriva la palabra coxi, que coche, cochio, depende, digamos, el lenguaje, se fueron apropiando y lo fueron llevando, digamos, a su propio lenguaje. Entonces, básicamente el coaching en su principio cumple esta función de acompañar, ¿sí?, a llevar a alguien a que pase de una situación a otra situación. Esa situación puede ser, nosotros le llamamos estado actual, estado deseado. Entonces, el coaching es el proceso por el cual uno pasa de una situación a otra situación. Puede ser de un estado emocional a otro estado emocional, puede ser de un estado de que uno está necesitando lograr algo a lograr eso mismo. Puede ser una capacidad, puede ser conseguir algo material, cualquier cosa que significa de alguna manera lograr algo. Coaching es el proceso, ¿sí? El coach es la persona que hace esta tarea, ¿sí? Y el coachee, nosotros le llamamos coachee o cliente, sería la persona con la que nosotros trabajamos. Entonces, coaching es el proceso, coach es el que realiza el proceso, coachee es el cliente. Básicamente es eso. El coaching trabaja básicamente en función de objetivos. Necesitamos tener objetivos, por lo menos desde la filosofía del coaching, porque eso nos empieza a dar un orden. Hace que nuestra energía no se disperse. ¿Sí? Si empezamos a ponerle dirección. A veces uno no sabe muy bien qué es lo que quiere. A veces está bueno que uno empiece a reconocer qué es lo importante en su vida. Por eso el coaching con el que trabajamos nosotros es un coaching que está basado en valores. ¿Qué es lo valioso para mí? Los valores son básicamente, podríamos decir que son objetivos de dirección. Todo lo que es valioso va a entrar dentro de lo que es mi campo de enfoque, de acción, y todo lo que no es valioso va a quedar exogamizado, ¿no? O sea, todo lo que es valioso va a quedar endogámico, o sea, lo voy a incorporar, o deberíamos incorporarlo, porque lo que es valioso es lo que tiene sentido para nosotros, los valores es lo que nos da sentido a nosotros y lo que nos da dirección.
Y los valores son básicamente conquistas es una fuente de motivación en una persona. Podríamos decir que hay dos fuentes de motivación, el deseo y los valores. Y no siempre los valores y los deseos se llevan bien. Entonces necesitamos que haya un aspecto consciente de nosotros que pueda gestionar esos aspectos de nosotros que muchas veces nos ponen en fricción. ¿Hasta acá voy bien o estoy hablando muy rápido? ¿Se entiende? ¿Está siendo claro? ¿Sí? Entonces, hay un aspecto de la conciencia que se va ampliando, que se ven reflejado en aquello que son nuestros propios valores. Y después, obviamente, hay otros aspectos de nosotros que pulsan desde cerebros que nos constituyen, como puede ser el cerebro instintivo, el cerebro emocional, que es una fuente de deseos también. Ahora, no todo lo que deseamos nos conviene. ¿Sí? No todo lo que deseamos nos conviene. Entonces acá es donde entra un aspecto muy importante en el trabajo del coaching. ¿Qué es lo valioso? Y que tiene que ver mucho con, lo valioso tiene que ver mucho con lo que se debe hacer o lo que se debería hacer. Lo que sucede es que este aspecto, digamos, de nuestra persona es necesario ir a revisarla como las leyes. Las leyes hay que actualizarlas, eso que se debe hacer, esos mandatos, esas reglas, están grabadas en la constitución de nuestra persona como en la constitución de un país. Entonces, hay un aspecto consciente, despierto, que es el que nosotros nos apalancamos, es el observador interno, pero no solamente el observador. El observador es un aspecto de nuestra conciencia que tiene que ir a revisar lo que está pasando de nuestro mundo interno para ver cómo nos expresamos en el mundo externo. Entonces es muy importante los objetivos, qué es lo que quiero. Pero qué es lo que quiero no es necesariamente es lo que deseo, lo que quiero es lo que elijo. ¿Sí? Entonces, cuando uno elige, uno se hace responsable. Entonces, es parte, digamos, de un adulto consciente, digamos, aprender a responder, o sea, hacerse cargo de sus propias decisiones, saber elegir y explorar, digamos, los resultados de esas decisiones que uno va tomando para ir teniendo cada vez más evidencia de aquello que, de cómo estamos funcionando en nuestra vida, ¿no? Entonces, el coaching, como dijimos, o como dije, trabaja en función de objetivos. El trabajo del coach es ayudar, acompañar a la persona a que defina qué es lo que quiere, lo que necesita, ¿sí? Y acompaña en el proceso de que logre y alcance y que habite aquello que está definiendo como necesidad. Hace no muchos años atrás el coaching es algo que ya está instalado. Se están definiendo de alguna manera las fronteras por ahí de intervención entre esta disciplina y otras disciplinas, pero justamente para que no haya intrusismo. Benicio, que es abogado, justamente está investigando este tema. Porque, como ya dijimos, nosotros trabajamos en el ámbito de la educación. O sea, por eso trabajamos con personas que tienen al menos la capacidad, ¿sí?, de poder hacerse responsable y llevar las cosas que se proponen a actos concretos. Y personas que obviamente tengan digamos, un autocontrol, por así decirlo, mínimo, que no ponga en riesgo su vida, ¿no? O sea, no podemos trabajar con personas que, salvo que podemos sí trabajar cooperativamente con un psiquiatra y con un psicólogo, ¿sí? Pero no abarcamos todo el espectro, digamos, de situaciones que se pueden llegar a plantear. Si bien tenemos muchas herramientas para hacerlo desde lo psicológico,
psicológico. Entonces, coaching es el arte de acompañar a alguien a encontrar por sí mismo sus propias soluciones. Es una de las definiciones que a mí en su momento más me gustó de las muchas definiciones, que hoy me voy a quedar con esa como para no saturarlos con otras definiciones. De todas maneras, tienen otra definición ahí más abajo. Pero bueno, la tienen, le vamos a mandar después el video como para, si quieren volver a verlo esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Eva, Perla, ¿va bien? ¿Sí? Marcela, Lidia. Todo bien. Bueno, bien. Nancy y Florencia, ¿bien? ¿Va bien? Bueno, fantástico. Ahí se está sumando alguien más. Perdón, Bueno, yo bueno. en mi horario laboral, así que los estoy escuchando, les presto atención, pero estoy con cámara y micrófono apagado. Discúlpame, Sergio. Todo bien. Después, si algo de lo que estoy diciendo ves que te resuena y querés ver el video, sabés que vas a contar con él, ¿sí? Dale, muchas gracias. No, gracias a vos. Mejor dicho, sí, gracias a vos, ¿no? La neurolingüística le da mucha bolilla a las palabras, ¿sí? Bien, estado actual, estado deseado, eso es lo que trabajamos. Bien. Acá hay un ejercicio que me gusta hacerlo. No sé, Benicio, espero que no te canse, porque siempre lo hago en las demostraciones. La visión favorece la acción. Le voy a invitar que se paren un momentito si tienen posibilidad de hacerlo, ¿sí? Si no lo hacen sentado, yo me voy a parar, ¿sí? Es así de frente como están, ¿sí? Le voy a pedir que, manteniendo el cuerpo hacia adelante, que lleven una mano hacia atrás. Todo lo que puedan. Tomen registro del punto máximo. Lleguen a su punto máximo, ¿eh? Ahí, el máximo que puedan llegar, lleguen a su punto máximo y tomen referencia. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Todos tomaron referencia? ¿Sí? Ahí, eso, ¿eh? Sin hacerse daño, obviamente, ¿no? Ustedes saben cuáles son sus límites, ¿está? Listo, volvemos al frente. Ahora les voy a pedir que, por un momento, funciona, si algunos con los ojos cerrados funciona mejor. Si cierran los ojos y recuerdan el movimiento, solamente recuerden el movimiento que hicieron. ¿Sí? Es importante por ahí esto. Son pasos sencillos, dura un minutito el ejercicio. Recuerden hasta dónde llegaron. No hace falta que muevan el cuerpo, recuerden. Estamos apelando a una función de nuestra mente que es la de la memoria, estamos recordando. Y ahora los invito a imaginar. ¿Sí? Pasamos de la memoria a imaginar. Los invito a que imaginen que pueden ir más allá. Imagínense, desde su imaginación, imaginen que pueden ir más allá de donde llegaron a donde llegaron cuando hicieron el movimiento en un principio. Imaginen. Y si no pueden imaginar, porque no pueden traer imágenes, les voy a invitar a que pongan intención. Intencionen. Es como veo, bueno, a ver, aunque sea como para permitirse esta exploración, intencionen que van a ir más allá. ¿Cómo es esto de ir más allá? Intención. Y ahora le voy a pedir que abran los ojos y con esa intención lleven la mano hasta donde llegaron, con esa intención o con esa imaginación. Ahora sí, abran los ojos y lleven la mano hasta donde llegaron con esa intención y con esa imaginación. Eso. ¿Sí? Lo hacen con todo, con toda la conciencia que requiere y con toda la predisposición. Bien, hasta acá. ¿Están ahí? Sí, sí. Bien, quisiera verlo. Bien, ya se pueden sentar, ¿sí? Si quieren, ya me senté. Les voy a preguntar qué les pasó, si es que le pasó algo. O sea, ¿pudieron llegar un poquito más hasta de donde habían llegado hace un momento atrás? ¿Sí? Lidia, ¿pudiste llegar un poquito más? Yo sí. Ajá. ¿Vos, imaginé la intención de llegar hasta la silla, que está un poco más allá de donde había llegado.
La Ajá. primera vez solamente llegué a mi cuerpo hasta mi cadera y luego extendí la mano y llegué un poquito más allá. Bien, bien. ¿Y vos, Nancy, pudiste llegar un poquito más? ¿Y Eva también? Sí, Eva, Flor. Flor dice mucho más en el Mucho primer. más. Bien, Flor, gracias, Flor, Nos pueden escribir, ¿eh? Cualquier cosa, Perla, Marcela, Garaza, ¿sí? Nos pueden escribir. Bien. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Cómo es que son, eh, mm, a propósito les pido, porque generalmente funciona esta demostración, mínimo deben haber llegado al lugar donde llegaron antes, ¿eh? Salvo que en ese movimiento le agarre una contractura, espero que no. ¿Cómo es que los invito a imaginar y pueden ir más allá de donde habían llegado antes? Le había dicho al menos 3 veces que llegaran a su punto máximo al principio. ¿Cómo es que pidiéndole que lleguen a un punto máximo ustedes llegan hasta donde llegan y después los invito a imaginar que pueden ir más allá de donde llegaron y llegan? ¿Cómo es eso entonces? ¿Qué podemos...? Esto se llaman metáforas vivas. Son metáforas que nos dicen, son ejercicios que nos dicen cosas de nosotros, ¿sí? Y que pueden estar hablando de cómo estamos funcionando en determinados, por ejemplo, en determinados ámbitos de nuestra vida. Primero, ¿qué se les ocurre que se les... Pareciera que hay un resto de capacidad que no estuviera a nivel consciente cuando accionás disponible, pero está ahí, digamos. Porque después cuando lo proyectás o lo imaginás, llegás mucho mejor. O sea, inclusive la predisposición del cuerpo rotó de otra manera. Bien, o sea, como que la visión favorece la acción. Si nosotros, podríamos decir que si nosotros... la posibilidad de ensoñarnos es una de las capacidades que hoy nos dice las neurociencias que es importante que trabajemos sobre nosotros mismos. La capacidad, son una de las 24 capacidades que hoy resumen las neurociencias, es la capacidad de ensoñarse, la capacidad de imaginarse que uno puede ir más allá. Sino, ¿qué es lo que está liderando en nosotros, digamos, nuestros actos? O sea, hay algo en nosotros que nos dice hasta acá, cuando la invitación, 3 veces, con una invitación por 3, porque le pedí 3 veces que llegaran al punto máximo, hay algo en nosotros que nos dijo hasta acá, cuando en realidad podríamos mucho más. O sea que en realidad la mayoría de nuestros programas, nosotros actuamos nuestro inconsciente. Básicamente actuamos las cosas que ya están grabadas en nosotros. Entonces, justamente el coaching no trabaja nada más con problemas, sino que busca elicitar, hacer explícito, hacer transparente, hacer que la persona logre exprese toda su potencialidad. O sea, como que hay mucho más, como dijiste muy bien, Flor, dentro de nosotros, ¿sí? Y muchas veces vivimos en ese programa de vida, ¿no?, que generalmente se arma en una temprana edad. El argumento de vida de una persona, que generalmente lo hacemos con un cerebro emocional, ¿sí? Corregime, creo que hay una psicopedagoga, no sé si hay alguien acá, no me acuerdo, alguien me mencionó. Generalmente nuestro argumento de vida está armado a temprana edad, y después está olvidado, pero gran parte de ese programa, ese argumento de vida está generado por un cerebro, un cerebro emocional, ¿sí? El cerebro límbico, básicamente, ¿sí? Entonces, si esas cosas no las vas a revisar, esas cosas básicamente son las que terminan definiendo por lo menos la dirección y muchos de los actos que hacemos en nuestra vida, la mayoría de los actos. La idea es darse cuenta de que uno
puede intervenir sobre de alguna manera, estas estructuras o estos programas, como los llamamos nosotros, y empezar a darse cuenta que hay más vida más allá de la vida, ¿no? Entonces el coach, bueno, trabaja también en ese nivel, no solamente, ya dije, con problemas, sino en buscar estar mejor. Estoy bien, a veces puedo estar viviendo en una armonía, pero mediocre. O sea, logro encontrar un equilibrio en mi vida, pero no logro por ahí estar viviendo de una manera completa o de una manera más íntegra. ¿Sí? Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, duda? Benicio, ¿vos querés agregar algo? Escuchándote muy atentamente. Sí, Bueno, esto que hablas también del argumento de vida, más allá de la cuestión psicológica, también la neurociencia lo refuerza hoy en día. Lo que es la psiconeuroeducación viene a traer un soporte a todo esto. Bien. Bueno, justamente todo lo que hacemos está muy relacionado con las neurociencias, la programación neurolingüística, en un principio de manera intuitiva, no solamente intuitiva, a partir de la observación, empezó a detectar muchos de estos fenómenos que hoy comprueba las neurociencias. La programación neurolingüística básicamente no se centra en entender las razones psicológicas por las cuales estamos en la situación en la que estamos. Dice, entender las razones psicológicas, dice la frase que está más arriba, por las que una persona se pierde en una ciudad, no necesariamente resuelve el problema de estar perdido. Entonces, saber hacia dónde vos querés ir es importante. No desestimamos. De hecho, en un principio la programación neurolingüística desestimaba esta condición de las causas. Es importante a veces saber por qué reiteradamente me pasa lo que me pasa, porque evidentemente ahí hay un patrón. Ya se hizo un circuito neurológico que se dispara y nos hace comportarnos de una manera, como dijimos, inconsciente. Pero sí le pone mucho énfasis en el objetivo. Entonces, porque trabaja con la doble motivación, igual que las terapias breves. No quiero estar acá y puedo estar como un niño rebelde pataleando, ¿sí? El cerebro emocional que se revela a la condición que le está pasando. Pero tiene que haber un adulto que se dé cuenta no basta con darse cuenta que uno no quiere estar acá. Hay que darse cuenta que hacia dónde uno va a direccionar su energía, su líbido. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde quiero ir? No quiero estar acá, quiero estar acá. Entonces tengo doble motivación, la motivación de salir de acá y la motivación de querer ir a un lugar. Eso ya le pone dirección y hace que nuestra energía se use de una manera mucho más efectiva. Entonces el proceso de pasar de acá a acá se acorta. ¿Sí? ¿Por qué se acorta? Y porque no me distraigo. Una de las frases del budismo, muchos libros de budismo empiezan, no te distraigas. Bueno, no te distraigas. Bueno, ¿qué es? ¿Hacia dónde vas a direccionar tu vida? ¿Está claro? Entonces, por eso es importante trabajar con objetivos. Entonces, la primera etapa es definir cuál es el objetivo, cuál es el estado actual. El estado actual le damos la bienvenida. Nosotros damos la aceptación. Todas estas escuelas de las nuevas ciencias de la conducta entienden que la mente es un conjunto de partes que no necesariamente están conectados entre sí. ¿Sí? Entonces, si hay una parte de nosotros que no aceptamos, no matamos al ego. Nosotros, toda esa parte de la personalidad, nuestros programas, mente, todo lo ponemos como un sinónimo, ego. No matamos al ego, reconocemos lo que hay y buscamos transformarlo, buscamos llevar lo que somos a un nivel de excelencia, es decir, nos reeducamos a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, primero, esto es lo que hay, bienvenido en el mejor de los casos. Muchas veces no podemos aceptar que estemos comportándonos de la manera que nos estamos comportando, pero bueno, ya dijimos que la mayoría de los actos son inconscientes. Y bueno, ¿hacia dónde quiero ir? Eso ya requiere
un acto consciente, un acto de responsabilidad, un pararse sobre el adulto. Ya vamos a hablar lo que es el adulto, porque en el curso lo que vamos a entrenar son a adultos, que tomen el liderazgo de la persona y de su vida. Y buscar opciones. Es importante en el coaching buscar opciones. ¿Por qué? Porque esto estimula otra de las capacidades que mencionan las neurociencias, ser creativo. La creatividad es una capacidad que hoy se requiere más que nunca. Antes la sociedad se encargaba de separar muy bien los ángeles y los demonios, pero hoy todos los ángeles y los demonios están sueltos y uno tiene que empezar a buscar, como dijeron hace un ratito, orden. Recién acabo de terminar un coaching, ¿no? Y digo, ¿qué estás buscando? Orden. Necesitamos ordenarnos, ¿no? Porque evidentemente muchos paradigmas que antes se regían y que estaban consensuados ya no lo son tal. Entonces, bueno, necesito ser creativo. Entonces, esta es otra de las condiciones del coaching. Tener un plan de acción. ¿Cómo hago para pasar acá? Este es el qué. Esto es donde estoy. Necesito definir el qué. El coach no te va a decir el qué ni el cómo. Te va a acompañar a que vos por vos mismo reconozcas qué es lo que vos necesitas. ¿Está bien? Eso sería un mentoring, eso sería un asesor. ¿Sí? Pero nosotros no, en lo que enseñamos somos muy respetuosos del mapa y la condición de la persona. Si no, el psicólogo te puede decir el qué, el médico. Nosotros entramos en un rango, digamos, de intervención donde ayudamos a que la persona encienda la linterna de la conciencia y empiece a iluminar. Dentro de la capacidad limitada que tiene la conciencia, empiece a darse cuenta. ¿Está bien? La autoobservación es una de las capacidades que estimulamos dentro de este ejercicio. De hecho, es el lugar donde continuamente necesitamos pararnos. ¿Está claro? ¿Me siguen hasta acá? ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? Entonces necesitamos tener un plan de acción. Todo esto que estoy diciendo se resume en el modelo, este es el modelo, básicamente este es el modelo europeo de coaching, pero es el modelo de la programación neurolingüística. Esto son las siglas en inglés, pero bueno, goal es el estado deseado, como estaba diciendo, la realidad es el estado actual, ¿sí? El plan de acción, cómo voy a hacer para pasar, el qué y el cómo tienen que ir danzando constantemente de una manera creativa y flexible, ¿sí? Y tengo que buscar opciones. Una opción no es opción. Dos opciones nos meten en un dilema. Siempre estimulamos la parte creativa de la persona pensando las cosas, digo, bueno, este fin de semana, che, ¿qué vas a hacer? ¿Me voy a hacer un asado o me voy a comer, me voy a de picnic? Bueno, te vino una tormenta que el servicio meteorológico no pudo detectar todavía. ¿Y entonces qué? ¿Se te arruinó el fin de semana? No, plan B, plan C. ¿Sí? Entonces también se estimula mucho la parte creativa, la observación, la parte creativa, el pensarte en términos de objetivos. ¿Está bien? A veces un objetivo es no tener objetivos, hacer la plancha. Bueno, está bien, pero es un objetivo al fin. ¿Está claro? Pero eso nos ayuda mucho. Este es el principio que rige, digamos, el coaching. Ahora, ¿qué ponen las escuelas de psicología, de filosofía? Y ponen lo que saben ellos para que vos pases de tu estado actual a tu estado deseado, ¿no? Entonces, puede haber coaching ontológico, coaching gestáltico, coaching de análisis transaccional, coaching de programación neurolingüística y no sé, coaching de neurociencia, neurocoaching, ¿no es cierto, Benicio? Bien. Cualquier cosa me parás, Benicio, si tenés algo para aportar. Bien. No, me sonreí, perdón, porque hoy en día está bastante de moda el neurocoaching con los divulgadores que andan con la tele, con los libros y demás, ¿no? Desde la neurociencia. Si bien no son neurocientíficos, han hecho aportes al crecimiento personal, búsqueda de objetivo y demás. Así es. Y el coaching, ¿sí? Él estudió en la Asociación Educar, es egresado de ahí. Y el coaching se puede aplicar en distintos ámbitos. Básicamente la escuela le pone mucho énfasis al coaching de vida. Es decir,
que fundamentalmente podamos entendernos cómo funcionamos para poder hacer algo con lo que estamos, para hacer algo con aquello que estamos detectando, si estamos funcionando con resultados que no son los esperados. ¿Sí? Lo digo de esta manera porque para nosotros no hay fracaso, simplemente hay ensayo, ¿sí? Y resultados. ¿Se entiende? El adulto va haciendo experiencia. Nosotros como adultos vamos a decir, ¿no? ¿Para qué sirve la experiencia? Entonces, tenemos que tener una forma de leernos. Yo cuando estudiaba computación entendía un lenguaje que me la pasaba hablando todo el día yo con la máquina nada más. ¿Sí? Pero hay que entender una forma de interpretarnos. Es decir, hay muchas escuelas que tienen herramientas de diagnóstico, pero no hay escuelas que tienen herramientas de pronóstico. Y en eso está fantástico la programación neurolingüística. La programación neurolingüística te enseña cómo darle a la mente algo a cambio. Cómo hacer los procesos alquímicos, si lo quieren llamar de esa manera. Cómo hacer los procesos de transformación. ¿Sí? Bueno, volvemos con el carruaje de vuelta, pero ahora ya dijimos que lo usamos para el coaching, ¿sí? Pero acá el carruaje lo vamos a usar como una metáfora de una teoría sobre la que nosotros basamos la mayoría de nuestras enseñanzas. Por eso esto está muy integrado con las neurociencias, ¿sí? Para hacerlo breve, el caballo serían nuestras emociones. Las emociones en nosotros es una gran fuente de motivación. Las emociones están dentro, digamos, nos llevan tienen que ver con los deseos, ¿no? O sea, las emociones básicas que varían de acuerdo a las escuelas de neurociencia entre 5 y 8 emociones, son grandes motivadores en nuestra vida, ¿sí? El enojo nos motiva a hacer determinadas cosas, la alegría nos motiva a hacer determinadas cosas, la tristeza nos motiva a hacer determinadas cosas, ¿sí? El afecto es una de las emociones básicas, que no es el amor, ¿no? Necesariamente es el afecto, es la necesidad mamífera que tenemos de contacto, ¿sí? Todas estas emociones básicas se impulsan en nuestra vida. Sin embargo, ahí las ven que están representadas por el caballo, pero esos caballos no están sueltos. Tienen toda una serie de riendas que son las que aprendemos nosotros a manejar con la inteligencia emocional. Para darle, nosotros las emociones las podemos, por lo menos en la etapa de desarrollo de la cultura que tenemos, a este cerebro emocional necesitamos gestionarlo. Y para eso necesitamos preparar a nuestro cochero. ¿El cochero qué es? Es la mente. O sea, si un cochero no está entrenado, ¿sí? Si la mente no está con los conocimientos adecuados, no va a saber gestionar a los caballos. Ni siquiera va a saber cómo cuidar bien algo de nuestro cuerpo, que es el carruaje. Ni tampoco si la mente con el carruaje y los caballos no funcionan de una manera armoniosa, de una manera sincrónica, no va a servir al propósito de qué. Nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones hay que ponerle una dirección. ¿Sí? Entonces, hay un aspecto del cochero que es el aspecto autoconsciente, que no solamente tiene que tener las capacidades de gestionar bien nuestras emociones y nuestro cuerpo, sino saber a qué pueblo nos va a llevar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿A quién sirve todo esto? ¿Qué sentido le vamos a dar a nuestra existencia? Sí, ahí es donde yo vuelvo acá con el tema
que es el eje sobre el cual nosotros estructuramos nuestro coaching, y que ese, o sea, uno de los ejes, podríamos decir, ¿no, Benicio? Sí, el tema de los valores. El tema de los valores para nosotros es importante. Es más que importante, está en la esencia de lo que hacemos nosotros. ¿Sí? Entonces esta metáfora es lo que tenemos que aprender. Acá está la filmina que explica lo que yo acabo de decir. Es decir, esa parte autoconsciente está representada por el yo, esa parte que está representada dentro del carruaje. Cada uno lo representa de la manera. ¿Sí? Por eso, bueno, aprovechamos esta filmina que encontramos en internet para esto, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde? ¿Quién es esa parte en nosotros que nos dice hacia dónde? Tener contacto con esa, por lo menos esa autoconciencia que nos permite darnos cuenta de nuestras propias capacidades y cómo me quiero yo expresar en la vida. Y entonces esto se relaciona mucho con la teoría del cerebro triuno, ¿no? De entender que dentro de nosotros hay esta teoría, ¿no? Habla de nosotros hay un cerebro primitivo, instintivo, que busca la supervivencia, y un cerebro límbico emocional. Básicamente el cerebro emocional lo que busca está en gran parte de las emociones en el cerebro límbico. Aparentemente la emoción del miedo básicamente opera desde el cerebro reptiliano, pero gran parte de las emociones, eso todo está como en veremos. ¿Sabes? La ciencia también se dice y se desdice porque, bueno, está en esta exploración, está como buscando un patrón de todo esto. Pero ya con esto nos da bastantes pautas como para poder empezar a hacer cosas con nosotros mismos, ¿no? Entonces hay el niño interior funciona en esta parte, con esta metáfora de cómo está tu niño interior. ¿Te estás haciendo cargo de tu niño interior? ¿Te estás haciendo cargo de tus emociones? Pero ¿quién se da cuenta de todo esto? Básicamente el asiento de toda esa parte que se da cuenta de lo que puede estar pasando, de todas las cosas que pulsan dentro de nosotros, o de muchas de las cosas que pulsan dentro de nosotros, son los lóbulos prefrontales. Este área del cerebro que hasta no hace mucho tiempo se la desestimaba, parecía que era el apéndice del cuerpo que no servía para nada, se dan cuenta que es el asiento donde están la mayoría de las capacidades de un adulto consciente. O sea, biológicamente, la mayoría de nuestras capacidades, que ahora las vamos a nombrar, están en esta área del cerebro. Se hacían lobotomías, y se dan cuenta que las personas perdían el liderazgo, la capacidad de liderazgo de su propia persona, porque es el tablero de mando de nuestra personalidad, de esta parte del cerebro donde como se radican todas estas funciones ejecutivas, que las neurociencias las resumen en estas 20 y tantas capacidades. ¿Por qué llego hasta acá? Porque en el coaching que vamos a hacer, vamos a trabajar con las capacidades nuestras. Lo que vamos a hacer es potenciar nuestras capacidades. ¿Para qué? Estas capacidades son las que nos dan libertad. Estas capacidades son las que nos dan autonomía. Estas capacidades son las que básicamente nos permiten que seamos personas íntegras. Estas capacidades son las que básicamente nos permiten que podamos gestionar nuestras emociones. ¿Sí? ¿Siguen hasta acá? Esto es muy... A mí, cuando encontré este resumen, me ordenó. Digo, nosotros, por ejemplo, desde la programación neurolingüística, porque ¿quién te enseña a razonar? Hay una forma, hay modelos específicos que entrenen esta capacidad. Los gimnasios están llenos de máquinas para entrenar para determinados músculos específicos. Pero para entrenar estas capacidades cognitivas, ahora, bien, esto va a operar en uno, cuando voy a trabajar conmigo, voy a trabajar con esto, sabiendo todo esto, no solamente puedo aprender a razonar yo, sino que puedo incitar o puedo invitar a otras personas que reflexionen, porque lo que enseñamos nosotros
son también cómo entrenar estas capacidades. ¿Cómo hago para hacerme preguntas inteligentes? ¿Cómo me hago para hacerme desafío a esas partes de mí que me dicen hasta acá? ¿Y qué pasaría si voy un poquito más allá? Entonces acá es donde entra el lenguaje, entonces lo neurolingüístico. ¿Cómo van hasta acá? ¿Les gusta? ¿Les parece interesante? Sí, ¿Sí? muy interesante. Sí, sí, a mí Sí, también. muy. A mí me encanta, a Benicio nos apasiona este tema, ¿no? Y a veces nos da ganas de más, porque es como, no sé, a mí me pasó que estaba viviendo con un desconocido que era yo mismo. Y ponerle puntos y comas, viste que a mí me gusta poner las cosas en cajitas, por lo menos para, bueno, para justamente moverme de una manera más fluida, ¿no? Eso es lo que tiene la conciencia, ¿no? Cuando empezás a darte cuenta, podés hacer uso de aquello y la conciencia junto con el conocimiento. Por ejemplo, fíjese qué interesante, a ver, de estas cosas que están leyendo, ¿qué les llama la atención? No sé, de la filmina esta acá. Podemos estar hablando mucho tiempo de cada una de estas capacidades. Ahora, estas capacidades son esenciales a la hora de ser una persona completa, íntegra. Por ahí inconscientemente decimos, che, esta persona no es íntegra, no es completa. Esta persona, che, no sabe, como que le falta algo, ¿no? Y acá estamos mencionando toda una serie de cualidades que deberían ser, acá dice, ¿no? Son cualidades consideradas esencialmente humanas. ¿Hay alguna de estas capacidades que le llame la atención? Sí, a mí la flexibilidad y el cambio de planes me parece como para estos tiempos de hoy fundamental. Son todas increíbles igual, pero esa... Y sí, por eso, mira, es tan simple como empezar a pensar, ¿sí? Esto, ¿no? Esta frase, digo, si solamente sabes usar un martillo, vas a tratar a todas las cosas como si fueran un clavo. Ese stop que uno hace, ¿no? Porque stop, a ver, pará. Digo, a ver de qué manera diferente puedo llegar a hacer esto, ¿no? Vos lo mencionaste muy bien, yo creo que esto es una de las capacidades que hoy, entre tantas, es muy necesario ser generativo. Hoy vale mucho una buena idea, vale muchísimo. Todas estas empresas, las startups, ¿viste? Estas que crecen y son, wow, y vienen a ocupar un lugar y hacen una función increíble y cambian, digamos, el curso, digamos, tiene una afectación enorme sobre la humanidad. Nacen de esos momentos creativos, ¿sí? Y no solamente creativos, sino que porque en la flexibilidad tiene que haber creatividad. Si no entro por un lado, entro por otro. Si no llego por este, entro por este. Entonces ser rígidamente flexible, rígidamente en el sentido de que yo quiero llegar acá, ¿sí? Por eso está muy importante darse cuenta hacia dónde querés ir. O bueno, a ver, si no puedes de esta manera, de la otra. Y tomarse ese tiempo para pensar de manera alternativa es muy importante para este momento. Bien, gracias, Flor. ¿Alguien más? A mí me parece muy interesante el manejo y la moderación de nuestros estados emocionales y la empatía, el manejo de las relaciones interpersonales. Bien. Nombraste dos de las capacidades que menciona Goleman, ¿no? Es decir, primero la autoconciencia
¿sí? La capacidad de autorregulación emocional. ¿Qué hacemos con las emociones? ¿Sí? ¿Qué hacemos con las emociones? Es decir, cómo gestionar sobre un cerebro sobre otro cerebro. ¿Cómo podemos hacer que cambiar emociones por diferentes tipos de sentimientos? O sea, yo me digo algo frente a una situación y me genera una forma de sentir. Hola Vicky, bienvenida. Me digo otra cosa sobre esa misma situación y tengo otra forma de sentir. O sea que depende de lo que yo esté definiendo o decretando o enunciando, ahí te das cuenta cómo la parte, digamos, interpretativa, perceptiva, influye sobre tu forma de sentir. Y depende cómo vos sientas, te predispone a vos a actuar de una determinada manera. ¿Ibas a decir algo, Flor? Sí, pensando esto que estás hablando vos y que decía Lidia, que la empatía está relacionada con empezar a tener en cuenta que uno puede ver una cosa de distintos puntos de vista. O sea, yo puedo estar viendo una situación desde mi punto de vista, pero el otro la ve desde su punto de vista. Entonces, si uno tiene en cuenta esa totalidad, la empatía, nos acercamos a la empatía. Hay menos enfrentamiento, ¿no? Podría llegar a ver justamente menos exactamente, ¿no? Ponernos en los zapatos del otro. Una forma de comprender al otro también, ¿no? No solamente que valga lo nuestro. Exactamente, ¿sí? Esto de... Uno de los principios que rige nuestro coaching es que nosotros lo resumimos de una manera que es bueno, que es la que encontramos y que también aprendimos, que es ganar, ganar, ganar. Es decir, en lo que yo vaya a elegir, voy a tener en cuenta obviamente mis propios deseos y motivaciones, pero voy a tener en cuenta el efecto que genera sobre el otro y sobre la afectación que tiene sobre los demás sistemas que están, sobre los cuales estamos interviniendo, muchos de los cuales ni siquiera somos conscientes, ¿no es cierto? Es decir, hay muchos sistemas que están operando nosotros. Bueno, uno de los principios que tiene la escuela, el principio que tiene la escuela, que cualquier objetivo que pongamos sea ganar, 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 ¿no? O sea, por lo menos de tener esa conciencia ecológica, ¿sí? Bueno, como ven, hay toda una serie de capacidades, planificar, evaluar, tenemos la posibilidad de... vivimos los cuentos que nos hemos contado en alguna vez o los que nos podemos contar. ¿Se entiende? Eso nos da un poder y nos da una libertad y nos da también una responsabilidad. Tenemos la posibilidad de generarnos, digamos, de ensoñarnos, de proyectarnos a futuro, ¿sí? Podemos crearnos una vida que sea justamente a nuestra medida, ¿no? Podemos por lo menos ponerle dirección a eso y hacer intervenciones. Tenemos esa capacidad. Bueno, todos estos puntos de manera más directa o a veces también de manera tangencial, lo trabajamos con los modelos de la programación neurolingüística, ¿sí? Para eso, cada una de estas capacidades, básicamente, cuando estamos logrando cosas, ¿sí? Lo que estamos haciendo, básicamente, estamos haciendo uso de estas capacidades. Entonces también es inherente en el logro de cosas y en esa libertad individual, manteniendo este principio, básicamente por lo menos es como nosotros enseñamos este coaching y esta filosofía, es en el ganar, 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 necesitamos entrenar estas capacidades. Ahora, ¿cómo se entrenan estas capacidades? Porque parecía que antes el que era buen vendedor
venía de una familia de vendedores, o que era el buen abogado venía de la familia de los buenos abogados, o sea, o el que tenía la capacidad de ser empático venía de familias que eran empáticas, o no sé, pero ¿de dónde se pueden aprender estas capacidades? Bueno, esto es acá es donde viene la programación neurolingüística, ¿sí? Bueno, me detengo acá un minuto con un tren porque a mí me sorprendió mucho cuando estudiaba inteligencia artificial que se estaba por jubilar un mecánico de la General Electric. Y en ese momento, hace creo que más de 30 años atrás, y entonces era desarmar un motor de un tren o arreglar fíjense lo que es un motor de un tren. Es muy costoso. Y este tipo era un experto, se la pasaba viajando de un lugar a otro, pero ¿cómo habías logrado esa experticia? Y haciendo mucho trabajo sobre campo, ¿no? De cuál podrían ser los problemas, pero él capitalizó toda una experiencia que, claro, se iba a ir de la empresa y la empresa no tenía gente preparada como para reemplazarlo. Entonces, la inteligencia artificial en ese momento estaba viendo cómo extraer esa conciencia que tenía en un programa informático, ¿no? Que de hecho se armó un programa, ¿no? Un programa que ayudaba a tomar decisiones sobre el diagnóstico que tenía un determinado motor. Y esto es lo que se enfocó en la programación neurolingüística también. ¿Cómo hacen aquellos que hacen las cosas bien? ¿Sí? Uno puede tener un montón de recursos internos y no necesariamente sabe cómo emplearlos. Entonces, la programación neurolingüística te enseña a darte cuenta de que hay un montón de capacidades dentro tuyas de las cuales te las podés apropiar, te puedes hacer conscientes y utilizarlo en el momento que vos quieras de manera más continua. ¿Está claro? Y también lo que hace la programación neurolingüística es lo que a mí me pasaba en las terapias cuando iba a hacer terapia. Decía, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué hace este hombre? ¿Sí? Que me hace 2 o 3 preguntas, me hace hacer un ejercicio y en 10 minutos, yo después de haber estado padeciendo un diálogo interno de días, me saca de ese circuito, me enfoca, me ordena y yo salgo de ahí con dirección hacia en lo que tengo que hacer. ¿Cuál es la estrategia que utilizas? ¿Cómo hace? ¿Cómo me gustaría saber lo que sabe este hombre para poder aplicarlo conmigo mismo? ¿Sí? Es decir, yo siempre hago este chiste, digo, me hubiese ahorrado un montón de dinero. De hecho, la bondad lo bueno de este hombre es que mientras estaba haciendo la terapia con él, me mandaba a hacer cursos, justamente como para que me apropiara de estas capacidades que muchas de ellas son las que estamos compartiendo hoy con ustedes. ¿Se entiende? Entonces, la PNL justamente se enfocó en esto. Fíjense lo importante de saber, de aprender de aquellos que saben. Esto es lo importante, ¿no? La PNL te enseña las estrategias. ¿Para qué? Para que aprendas a qué, a comunicarte mejor, que aprendas a darte cuenta qué es lo que querés. Te puede enseñar a ver, elegir, por ejemplo, a saber elegir, por ejemplo, entre lo que deseas, entre lo que debes hacer y entre lo que te conviene. La PNL te puede enseñar a planificar, ¿sí? La PNL te puede enseñar a ver si me ayudas, Benicio, ¿a qué otras cosas? A ponerte en los zapatos del otro. La PNL te enseña a reflexionar, a hacer preguntas poderosas, preguntas inteligentes, a gestionar tus emociones. ¿Sí? O sea, ¿cómo haces para cambiar tus emociones? ¿Cómo haces para gestionar
cambiar un sentimiento por otro sentimiento. ¿Cómo haces para... a ver, ¿qué otras cosas se les ocurre? Todo lo que te... Sí. Comunicación efectiva, todo lo que tiene que ver con la relación con un otro. Como hablabas hoy, ganar, 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 gano yo, gana el otro, gana el sistema que nos rodea, desde una empresa hasta una cuestión personal, ontológica. Esto de la comunicación efectiva, de negociar con un otro, de relacionarse, ¿no? Es un universo de cosas. Cualquier capacidad que uno esté necesitando. Yo no solamente por ahí quiero ser... Sí. ¿Alguien habló? Sí, hablé yo, Sergio. Bueno, buenas tardes a todos. Hola Vicky, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es otra instructora de la escuela. Bien, bueno, bienvenidos a todos. Y agregando un poquito a lo que dijo Sergio, también se me ocurre esta frase que a mí me hizo tanto ruido en el momento que estudié, que una opción no es opción. Entonces, dos opciones generan una dualidad y a partir de las tres opciones o más, que es lo que nosotros proponemos acá cuando empezamos a encontrar los recursos, es que empiezan las posibilidades. Entonces, a mí eso me abrió la cabeza en el sentido de pensar que nuestra cabeza es como, digamos, tiene un recorrido que pareciera que casi siempre utilizamos el mismo para resolver problemas, y acá, bueno, de repente se nos abre un mundo de posibilidades que justamente tiene que ver con esto que decía Sergio hace un ratito, de pensarnos desde otros puntos de vista, de ponernos en los lugares del otro, y inclusive en el de nosotros mismos, pero desde otro lugar. Así que bueno, quería agregar esa frase, que a partir de las tres opciones empezamos a gestionarnos con recursos. Me parece que eso es una riqueza realmente muy grande que nos ofrece la PNL. Es así. También te enseña, la PNL como se centra en, bueno, a ver, ¿cómo hago para ser más perseverante? O sea, la PNL se centra en enseñarte esos cómo que vos necesitas para lograr esos qué. O sea, necesito ser más autoconsciente, necesito... hoy muchos cómo los tenemos en YouTube. ¿Cómo hago un vitel toné? ¿Cómo hago un pelleto al horno? O sea, pero a nivel personal, los cómo. Antes tenías que irte a la India a preguntarle a un maestro, o tenías que por ahí recurrir a un psicólogo, que los psicólogos no hace tanto tiempo que tienen un protagonismo importante dentro de la sociedad. Y el qué y el cómo es muy importante en el ordenamiento y en el autoliderazgo personal. Entonces, la PNL justamente tiene, como es una escuela de modelados, que busca aquellos modelos que te permitan a vos lograr tu propia excelencia. Es decir, tu excelencia es diferente a lo que es la perfección, ¿no? O sea, la perfección es algo inalcanzable. Es decir, la excelencia tiene que ver con tu mejor expresión de vos mismo, o sea, expresarte, como habíamos dicho, con todas tus potencialidades. Bueno, ¿cómo hago para, digamos, por ejemplo, para no pelearme como me venía peleando, que dicho de manera positiva es cómo hago para llegar cada vez a mejores acuerdos? ¿Cómo hago para ser más asertivo? La asertividad es todo un camino. En el máster enseñamos estrategias de asertividad. Asertividad podríamos decir que se puede ver como un camino también de desarrollo personal. ¿Cómo ser cierto conmigo? Para eso voy a tener que tener formas de darme cuenta cómo funciono y cómo expresarme en el mundo con acierto. La asertividad es un trabajo también donde la PNL también se enfoca para decir, a ver, ¿quién es el que enseña, quién es el que hace o se expresa con mejor asertividad? Bueno, vamos a sacar la estrategia. Básicamente un modelo son las estrategias. La PNL te enseña muchas estrategias, pero también te enseña a pensar y a aprender estrategias de otras personas.
Entonces, por eso es una escuela de modelado. Las PNL, por ejemplo, si me contratan de una empresa donde tienen un vendedor que vende muy, muy, muy bien y los otros 5 o 10 vendedores no venden tan bien como ese, digo, vamos a sacar el modelo de cómo funciona este, como para que los demás puedan aprender a usar al menos parte o toda la estrategia que esta persona utiliza para lograr los resultados que usa. Esto es lo mismo, digo, a nivel empresarial, pero también puede ser a nivel personal. Entonces, la PNL, lo que es una escuela de modelado, lo que busca es modelar la excelencia humana, buscar las estrategias de aquellos que saben hacer lo que hacen de la mejor manera. Por eso la PNL es una escuela que se dice que es una cazadora de talentos, porque por eso la PNL se dedicó a modelar a grandes psiquiatras como fue Virginia Satir, Fritz Perls, Milton Erickson, pues dijeron, che, estas personas hacen magia, entran con ganas de desaparecer para siempre y salen con ganas de vivir. Entonces digo, ¿qué es lo que pasó en un ratito? O sea, ¿cuáles son los botones que estas personas saben tocar? Entonces, bueno, y después modelaron a muchas personas de diferentes ámbitos donde tenían comportamientos excelentes. Entonces, no solamente van a aprender modelos de excelencia que van a fortalecer esas capacidades que habíamos mencionado, sino que también van a aprender a ustedes mismos aprender a tomar otros conocimientos de otras personas para poderlos aplicar a su propia vida, entre otras cosas. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí. Esto, escuchándote, qué interesante, porque es una programación neurolingüística. Quiere decir que al entrenar esto, seguramente después también no solo te expresás de otras formas, digamos, con mayor claridad, sino seguramente que vamos a empezar a escuchar de otra manera, ¿no? Me imagino, porque salimos como de las rutas neuronales que ya tenemos muy preestablecidas, ¿no? Así es, por lo menos yo muchas veces me descubro patinando sobre canaletas que ya tengo, ¿viste? Neurológicas, ¿viste? Pero sin embargo, ya sé, y no es lo mismo, ¿entendés? O sea, ya tengo ya puedo, y si de pronto, a veces, incluso por más que yo sepa lo que sé, un adulto está bueno que pida ayuda. A veces está bueno pedirle a otro, echame una mano, porque yo conmigo, un cirujano no se puede operar a sí mismo, por más que sepa hacer las mejores operaciones, ¿sí? Entonces, bueno, tampoco uno va a ser un superhéroe, sin embargo le vas a ganar mucho a tu vida. Y básicamente lo que vamos a entrenar es en cambiar tu percepción, en trabajar sobre la forma en cómo interpretás. Son dos dimensiones diferentes, cómo interpretás y cómo percibís. Son dos cosas diferentes. La percepción es lo que estamos captando todo el tiempo sin darnos cuenta que estamos captando todo eso. Y lo hacemos a través de los sentidos. Pero aprender a ampliar la percepción ya te cambia la interpretación, te ayuda a cambiar la interpretación de las cosas. Por eso el mindfulness hoy por hoy tiene mucho protagonismo, porque el mindfulness trabaja en esto de sobre ese nivel de la mente. Primero viene la impresión neurológica y medio segundo después, ya se sabe, vienen las intervenciones interpretativas de los mapas que ya fueron conformados generalmente por vos. Acordate que la mente es una cámara, pero también es un proyector. Gran parte de nuestra vida nos estamos tomando toda la información y gran parte de nuestra vida proyectamos aquello que en algún momento tomamos. Y después está esta dinámica de tomar y dar, pero generalmente muchas cosas quedan grabadas sin ser revisadas. Hay que meterse con uno y revisar qué es lo que no es útil para la vida. ¿Sí? Entonces trabajamos sobre la percepción, sobre la interpretación. Y eso nos va a llevar a que nos habilite a nuevas formas de actuar en nuestra vida, con lo cual nos da mucho más
digamos, amplitud de conseguir resultados que estamos buscando. Bueno, hasta acá, bastante bien, 1 hora creo que me metí todo esto, ¿sí? Y esto es lo que enseñamos en un curso, ¿sí? Y acá viene uno de los múltiples yoes que tengo, que es el vendedor, ¿no? Donde le digo qué vamos a hacer para que todo esto. Bueno, con que lleven esto para mí ya me pone contento en otro yo que tengo, que es el de querer compartir todo esto que yo considero que es muy valioso. Y después, bueno, esto obviamente lo que estamos ofreciendo nosotros es el curso, ¿sí? Que es, como expliqué al principio, son 10 módulos, donde hacemos la primera parte, donde nos recibimos de practitioners, con gran parte, digamos, orientado al coaching, ¿sí? O sea, con todo lo que es mucho material que tenemos en el primer año, ¿sí? Que ya nos va a producir cambios. Una cosa, esto es una escuela, o sea, nosotros le enseñamos las herramientas. Esto no vamos a hacer terapia de grupo, sin embargo va a ser terapéutico todas estas cosas, porque la PNL es muy práctica. Todas las cosas, nosotros nos reunimos una vez por semana, casi durante más de 2 horas y media, a practicar. Le mandamos el material y lo practicamos en clase, ¿sí? Y la idea es que, bueno, al practicarlo, primero alguien lo va a ensayar sobre vos y vos lo vas a ensayar sobre alguien. Entonces vas a ver el efecto que eso tiene sobre vos y cómo vos cómo estás afectando a la otra persona, porque todos estos son modelos comunicacionales, ¿sí? Entonces ya estás afectando a la otra persona, y siempre obviamente con metas de vida positiva. No le vamos a joder la vida a nadie, por lo menos hasta ahora no ha pasado, ¿sí? Entonces son 10 módulos que vamos a empezar seguramente a finales de marzo. No tenemos la fecha exacta porque estamos un poquito desfasados todavía con el acomodamiento que tenemos con la pandemia, pero más o menos a finales de marzo. Son 10 módulos, toda esta información después se la vamos a mandar por privado. Hay mucho material. Incluimos en la formación, ustedes van a ver todo el practitioner de la programación neurolingüística, que son mínimo 100 horas, mínimo son 100 horas de material, que es lo que nos pide la asociación. La asociación nos pide mínimo 96 horas de contenidos en cuanto a lo que se da en esta PNL que damos nosotros. Y el resto damos otra escuela de psicología, que es análisis transaccional. Nosotros integramos PNL, análisis transaccional y neurociencias. En todo esto, de una manera prolija, entendemos que es prolijamente ordenada, ¿no es cierto, Victoria, Benicio? No sé, por lo menos, no sé, se los ven sanos a ustedes dentro de todo, ¿no? Ya son coach y se los ven bien, no sé, no han sobrevivido el curso. Creemos estar bien, Sergio, así que... Ah, bueno, está bien, bueno, está bueno. Si vivís en esa creencia, por lo menos está bueno. Bien, y no sé si hay algo más. Es online, o sea, hoy por hoy lo hacemos online. Estamos pensando la posibilidad de reunirnos cada tanto. En el segundo cuatrimestre tenemos 4 clases adicionales, que es de integración de técnicas. Nos reunimos nada más que hacer una sopa con todos esos condimentos o esos elementos que hemos aprendido a usar clase a clase. Entonces ya estamos, en estas clases estamos como haciendo un repaso integral y ya haciendo coaching. Ya estamos haciendo coaching. Le explicamos cómo es la estructura del coaching y ya estamos haciendo coaching. Entonces, cuando ustedes certifiquen, hay una certificación que se hace en la universidad, obviamente lo hacemos ahora de manera virtual. Si la universidad habilita, vamos a la universidad y damos, los que viven en otro lugar, va a tener que ser online, hoy va a tener que ser un híbrido,
pero si no, nuevamente vamos a la sede de la Universidad Tecnológica Nacional y tomamos la evaluación, que no es la evaluación, es un escenario de autoconocimiento, porque si no todos le agarra el cagazo, y es un lugar muy ameno donde compartimos lo que hemos aprendido. Sí, esa es la forma. Ustedes mismos se autoevalúan, ustedes mismos se ponen la nota ahí y dicen, bueno, che, me falta un poquito más, me falta un poquito menos. En el segundo año ya somos un poquito más hinchapelotas y nos fijamos que realmente los contenidos queden, perdón que hable así, pero me encanta. Entonces, la idea es que ustedes sepan, o sea, básicamente, ¿para qué ser? Si no van a ser unos burros cargados de libros. Esa es la idea, ¿no? La idea no es que seamos unos... La información está en todos lados. Hoy tenemos que entrenar en capacidades. Está demasiada información. Yo no sé tengo 10.000 videos para ver que me encantan. No sé, mi problema ahora es elegir qué es lo que quiero ver. Entonces digo, a ver, el tema es entrenar en capacidades y que eso realmente tenga una utilidad. Ese es uno de los principios de la PNL, que sea útil lo que estamos haciendo, si no, ¿para qué? ¿Te las pongo acá adentro? ¿Está claro? Bueno, no sé si me faltó algo para decir. ¿Algo que quiera agregar, Victoria, Benicio? ¿Alguien que quiere preguntar algo? Si no, me voy a comer. Sí, voy a comer mi sushi. Hoy voy a comer un sushi. Sí, ¿qué? Tengo preguntas. Las clases, ¿cómo serían? O sea, por Zoom, ¿cuántos días a la semana tenemos? ¿O es un día a la semana? Eso te explica Victoria. Sí. Las clases son una vez por semana, 3 horas, así como dijo Sergio, donde en esas 3 horas se practica todo el material que antes se mandó por la plataforma para que cada uno ya se vaya familiarizando con lo que vamos a hacer. Parece mucho, sin embargo se pasan volando, son muy amenas las clases, de repente, nosotros que empezamos de una manera y terminamos ahí sacando de la galera otros recorridos neuronales para sacar la escuela online, se siente como una familiaridad y la verdad que nos sentimos cerca. Creo que es muy lindo todo lo que se ha dado a partir de esta nueva comunicación virtual, así que de mi parte por ahí animarlos a que no sea un impedimento lo virtual, porque realmente estamos muy encima, hay grupos, digamos, durante las semanas para también sostenernos, que puedan hacer sus preguntas. Hay un grupo lindo de gente de la mano de Sergio acompañando a la escuela para, como dijo él hace un ratito, sacar de cada uno de nosotros nuestra mejor versión. Me encanta como lo decís. De hecho, me da ganas de hacer el curso de vuelta. Vení, Sergio, yo te Fernanda, invito. le vamos a aumentar a Victoria, ¿eh? Le vamos a aumentar. Bueno, buenísimo. Hago un complemento a lo que dice Vicky. Digamos que la metodología sería básicamente, se suben los videos a la plataforma, ustedes ven los videos, durante todo el lapso, durante las semanas y de acá hasta que el curso termine, hay instructores a los cuales le pueden hacer preguntas, consultas, ¿sí? En caso de que vieron el video y se quedaron con alguna duda, o incluso después de la clase de la práctica se quedaron con dudas, estamos los instructores para que ustedes evacúen todas las consultas. Digamos que, si bien los videos se cargarán el fin de semana o durante la semana y las clases pueden ser lunes o jueves, durante toda la semana tienen acceso, ¿sí? Ante cualquier cuestión que pueda suscitar. Digamos que están los videos, el acompañamiento nuestros y la clase, como bien dijo Vicky, que es donde se practica. La idea es practicar. De todas maneras, si hay consultas y demás, se evacúan también en ese momento. Ese sería más o menos... Vamos a aumentarle también a Benicio. La idea es que los videos son como las filminas que les pasamos recién.
explicadas, van a tener que ver la carita mía y fue un poco, las vamos a ir mejorando, obviamente. No están como los de Netflix, pero están bastante, no, están bastante bien. Y les mandamos el manual. Tienen los manuales, tienen mucho laburo metido dentro, los manuales y le mandamos el audio. O sea, tiene video, tiene audio, o sea, tienen todos los... Porque la PNL trabaja así. Trabaja desde el canal visual, desde el canal auditivo, ¿sí? Y después la práctica es para que trabajen desde el canal kinestésico. Es decir, ustedes saben que los pensamientos no son nada más que palabras, ¿no es cierto? Por eso la PNL también tiene la potencia de trabajar con la estructura de la experiencia. Y la estructura de la experiencia es lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que olemos y lo que gustamos. Lo que olemos y que gustamos, eso por ahí se lo vamos a deber. Pero los podemos hacer que se alucinen un poquito para que se imaginen algún olor o lo que sea. El pensamiento tiene una estructura, una molécula, y nosotros entramos en la experiencia desde diferentes vertientes, no solamente desde el lenguaje. El lenguaje es muy limitado. Y lo que tiene la PNL también es que trabajamos mucho con la mente inconsciente. Por eso en el segundo año tenemos 8 clases de hipnosis. O sea, porque aprendemos a trabajar con, con esa mente que no es tan evidente o no lo era hasta que empezamos a hacer. Nosotros empezamos a darnos cuenta aprendemos a comunicarnos con nuestra mente inconsciente, inclusive desde los indicadores mínimos que le llamamos, los gestos. De acuerdo a cómo mueve los ojos, nosotros nos estamos dando cuenta si están pensando en imágenes, si están sintiendo, si están pensando. O sea, nos damos cuenta, nosotros tenemos formas de calibración que muestran cómo la fisiología está y la biología y cómo está conectado con los procesos mentales. Y todo eso lo aprendemos a trabajar desde la calibración, desde las primeras clases, ¿sí? Es muy interesante también tener esa información. Perdón, Sergio, pregunta Flor si las prácticas de hipnosis funcionan por Zoom. Sí, bueno, la hemos probado este año, fue una... la hipnosis es una forma de hablar que hace que las personas entren en trance. Estamos continuamente viviendo estados alterados de conciencia. Estado de conciencia es cuando recordamos algo ya estamos en un estado alterado de conciencia porque estamos viviendo algo que no está necesariamente, que lo podemos tocar acá, que está en nuestro presente. Entonces la hipnosis en realidad es una forma de hablar. Y como la PNL te enseña a hablar de una manera específica, también te enseña a hablar de una manera específicamente inespecífica, que es justamente hablar como hablan los hipnólogos. ¿Se entiende? Porque justamente la PNL se dedicó a estudiar a un hipnólogo que es Milton Erickson. Entonces es de ahí donde tenemos todas las herramientas. Y sí, funciona por Zoom. Todas las herramientas las hemos probado. Yo creo que no nos hemos encontrado hasta ahora con ninguna limitación. Fue un desafío para nosotros. Pero ahora podemos hacer lo que hacíamos acá en Mar del Plata, trabajando con gente de cualquier parte del mundo. Obviamente en mi caso que hable mi idioma, porque otro no. Bien, ¿pregunta más? ¿Menos? Bueno. Una pregunta importante sería ¿cuál es el costo del curso? Bien, eso se lo pasamos. Yo creo que son 10 módulos, creo. Lo vamos a ir ahora para que no te genere tanto misterio. No sé cuántos miles de dólares estaba la cuota. La matrícula de inscripción está a 2.500 y después los módulos tenemos en promoción hasta unos cupos ahí limitados. Los 5 primeros módulos a 5.000 pesos para quienes se inscriban en estos días. Sí. Son 5 módulos de 5.000 y los otros 5 módulos de 6.500. 6.500. Ya lo dejamos pautado de esa manera. Teniendo en cuenta que en los módulos del segundo cuatrimestre tenemos la clase de integración de técnicas. Exactamente, tienen 4 clases adicionales. En total son cerca de 40 clases ustedes que van a tener durante el curso.
O sea, a ver, si creo haber entendido bien. Para el ingreso entonces son 7.500, la matrícula más el pago de los 5 primeros módulos. Puedes pagar la matrícula ahora y cuando empieza el curso pagas la primera cuota. O sea, entonces ya no se te hace todo, no se te junta todo. ¿Sí? Ese es, históricamente cada módulo de PNL son $100. Estamos a la... Ni siquiera estamos en los dólares oficiales. Pero bueno, es no es un curso. Es más que un curso, ¿no? Es una formación que ustedes están teniendo. Es una formación, Discúlpame, sí. Sergio, no interpreté entonces. ¿Los módulos incluyen los 5.000 pesos o son por módulo 5.000 pesos? Por módulo. Por módulo 5.000 pesos. Sí, y en el segundo cuatrimestre, por módulo 6.500. 6.500. Pero aceptamos algunas de las botellas de vino que estoy viendo que tenés detrás tuya. O sea, eso también podemos aceptarlo. No hay problema. Podemos hacer un trueque. Bien. Hay algunas de 6.500, quédate tranquilo. Bueno, pero no, yo por ahí con un Lola que sale 200 o un Chacabuco para mí está bien. Bueno, está bien. De todas maneras, si alguien realmente es valioso y realmente en este momento no puede, nuestra motivación es compartir lo que sabemos. Así que nos hablan y nos dicen, ¿sí? De todas maneras, nosotros tenemos formas de calibrar para ver si nos están llorando o si nos están mintiendo. O sea, pero si necesitan que tengan algún apoyo, cuenten con nosotros, ¿sí? Bueno, gracias por mi parte. No sé si ustedes se quieren, como tenemos pagado Zoom, le podemos dejar la pantalla si quieren conversar entre ustedes. Yo me voy a comer un sushi con un amigo, así que bueno, me encantó poder compartir esto con ustedes. Gracias, ¿sí? A todos. Gracias. Bueno, te hago la última consulta, Sergio, discúlpame. Sí. Yo no pude estar presente el total de la charla. Lo solicito por mail, la clase, o ustedes me bajan, automáticamente me bajan. Mandan un mail al correo de la escuela o al WhatsApp de la escuela. No sé si todos lo tienen, al 223-693-1044. Exactamente. Ahí le mandamos todo. Le mandamos la información o por mail, como les quede más cómodo. Exactamente. Sí. Pido disculpas, pero fue imposible estar atenta en toda la conversación. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Marcela. Espero que no les haya molestado algunos chistes que hago, pero bueno, nada, ese es mi... Pero bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, muchas chicos. Gracias. Muy amena la charla y muy linda. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Gracias, Vicky. Gracias, Benicio, por estar. Gracias, María Fernanda. Bueno, gracias. Chau, nos vemos. Gracias. Chau, chicos.